¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Sabor a Ti. La entrega de hoy va a ser bastante diferente a lo que hemos mostrado durante todo este tiempo en el canal, y es porque nos urge como deber hablar de este tema y de la misma forma tratar de contextualizar a quienes no lo conocen, han querido darle la espalda o quieren de pronto ahondar un poco más en cada uno de los detalles. Es una realidad lo que está sucediendo en este momento. El incendio deliberado, indiscriminado, rampante que está viviendo la selva amazónica, sobre todo en territorio brasileño. La idea principal del video es que ustedes conozcan inicialmente 6 aspectos importantes por los cuales, no solamente por deforestación o incendios forestales, se está degradando poco a poco la selva amazónica. Y de la misma forma, conozcan cuál puede ser el trasfondo de este problema, qué organizaciones están trabajando en pro de que esto no suceda y que de la misma forma la selva amazónica pueda tener una preservación mucho más amplia, y la invitación formal para que ustedes y nosotros podamos hacer parte del movimiento que se va a realizar el próximo 23 de agosto en Bogotá para elevar de una u otra forma nuestra voz de protesta acerca de esta barbarie ambiental que nos está cogiendo en este momento. Nos abordan 6 aspectos importantes por los cuales la selva amazónica se está viendo degradada. Uno de ellos, inevitablemente, son las concesiones mineras o las prácticas de extracción de hidrocarburos que se están generando en dichos territorios. Se debe entender que la selva amazónica y sus suelos son ricos en oro e hidrocarburos, que a manos de entidades multinacionales lo que hacen es llegar a estos escenarios, algo que no es muy lejano a la realidad que estamos viviendo en otros sectores de Colombia. Esto tiene una repercusión que no solamente involucra el aspecto ambiental, también involucrará lo que es el aspecto social. Cabe resaltar que el Amazonas aún es un foco de asentamiento de pueblos indígenas. Y de la misma forma, al momento en el que el 15% del bioma amazónico está contemplado para la extracción de estas sustancias, al cambio de las legislaciones, que ya hablaremos de eso más adelante, se están en pendientes otras zonas que puede generar de una u otra forma la extracción de dichas sustancias. Esto hace pues evidentemente que dichos asentamientos de indígenas tengan que ser desplazados y que de la misma forma se afecten otro tipo de escenarios naturales como cuerpos de agua o acuíferos que están presentes en el Amazonas. La segunda razón por la cual se está generando este impacto ambiental es la construcción de represas hidroeléctricas, donde pues evidentemente se ven involucrados todos los cuerpos de agua de la región amazónica y con ello pues querer generar energía a través de esta modalidad. ¿Qué pasa? El hecho de crear represas hidroeléctricas, algo que también está muy cercano a nuestro contexto colombiano, hace que el movimiento y flujo del agua se vea alterado y que de la misma forma, a raíz de la alteración de este movimiento de agua, los comportamientos de los animales que habitan dichos acuíferos pues también se vean afectados. Es una realidad que hoy por hoy, por ejemplo, la especie del delfín rosado, solamente habitante en zonas como Colombia y Brasil y residente en los territorios de la selva amazónica, se está viendo afectado por la destrucción de su hábitat, esto a la postre generado por la construcción de represas hidroeléctricas y también de la introducción de múltiples materiales ajenos al ecosistema que pues hacen que evidentemente el comportamiento de los animales se vea alterado. Ahora bien, lo mencionábamos anteriormente, la introducción de estos materiales pues hace que evidentemente se altere por completo el comportamiento de este ecosistema, y esto obedece a fenómenos como por ejemplo la construcción de carreteras que ayudan, eso sí, al movimiento entre países, al movimiento entre estados, hablando de esto en el contexto brasileño, o entre comunidades, ya sea para transporte de alimentos y demás, pero que pues de una u otra forma generará tala deliberada, deforestación y por ende alteración del ecosistema habitante por múltiples especies animales. Cuarto punto, y que establecerá un nexo importante con los dos siguientes y que es muy importante que se lo tenga en cuenta, es la expansión de la agricultura intensiva. El hecho de utilizar los suelos presentes en la selva amazónica dada su fertilidad, y eso pues evidentemente de una manera deliberada, contribuirá a otros efectos ambientales perjudiciales para la zona, como por ejemplo la deforestación, y a esto se deben los incendios que se están presentando en este momento. El hecho de querer utilizar los suelos requerirá que se genere una deforestación o tala de árboles para que se generen zonas para este tipo de actividades. No solamente esta, sino también por ejemplo la ganadería. El hecho de la exportación de dichos alimentos o de carne animal
o de productos derivados de los animales como los lácteos hace que se genere la deforestación y por ende este tipo de agricultura genere alteraciones en el sistema a tal punto de que se pierdan hectáreas de bosque y de la misma forma se alteren las condiciones del suelo. Viene la quinta, que es la deforestación, ya mencionada anteriormente por múltiples razones, destinar áreas que son originalmente de bosques para áreas de pastoreo o áreas de siembra y de la misma forma pues hacer lo que se llama incendios controlados con el fin de pues evidentemente limpiar estas zonas. La sexta y última, y es una de las más importantes porque es la que genera la autorización para todo este tipo de prácticas, es el cambio de legislaciones. Se debe entender que dentro de la selva amazónica existen, al igual que cualquier otro contexto o escenario natural, múltiples escenarios como áreas protegidas. Estas áreas protegidas no pueden ser contempladas para ninguna de las prácticas que he mencionado anteriormente, pero pues esto va plenamente ligado al gobierno que esté en este momento al frente. El hecho de que el gobierno tenga potestad de cambiar dichas zonas hace evidentemente que se alteren el comportamiento de dichos ecosistemas. Cabe resaltar que a partir de enero de 2019 asumió el poder en Brasil Jair Bolsonaro, un ultraderechista que no cree o es escéptico por completo a las problemáticas ambientales y que le apuesta a prácticas como la agricultura, la minería y todo esto con el fin, según él, de elevar la economía de su país. Cabe hacer una acotación bastante importante en esta parte del video, es que nosotros no queremos generar ninguna polarización política, no queremos hacer alusión a algún movimiento al cual estemos a favor, sino que simplemente esto es importante con el hecho de contextualizar y que usted se establezca en un escenario real del por qué están sucediendo las cosas. Jair Bolsonaro incluso de una u otra forma culpa a ONGs no reconocidas de que esto se debe a una guerra política en contra de su nombre, en contra de sus ideas, en contra de su gabinete y en contra del mandato que tiene en este momento. ¿Qué pasa? El aspecto político ha cobrado una importancia realmente preponderante, dado que a partir del inicio del poder de Jair Bolsonaro se ha incrementado la cantidad de focos de incendios forestales que se ha presentado en la Amazonía. Pasamos de enero a agosto de 2018 de 30.000 focos a, en el mismo periodo del año en curso, a más de 70.000 focos de incendios forestales dentro de la selva amazónica, lo cual dentro de este mismo periodo ha costado más de 2.200 metros cuadrados de superficie de hectáreas de bosque, lo que podría ser un equivalente, para que usted se haga un poco la idea, al más de la cantidad de superficie en metros cuadrados que tiene Bogotá y parte de la que tiene Medellín. Se debe entender que Bogotá tiene más de 1.700 kilómetros cuadrados de superficie y completándola con los kilómetros cuadrados de la ciudad de Medellín se podría establecer una comparación de lo que podría ser la cantidad de bosque que ha sido deforestado en este momento a raíz de los incendios forestales causados por las razones que les he mencionado anteriormente. La idea principal del video, como les comenté anteriormente, es que ustedes sepan el por qué están sucediendo las cosas, pero de la misma forma que dentro de nuestro contexto sepamos cómo actuar y cómo de la misma forma dimensionar lo que está sucediendo en este momento. Ustedes en sus casas muy probablemente tengan mascotas, tengan gatos, perros. Nosotros tenemos 2 gatos y tenemos una perra y nosotros queremos velar por su bienestar a toda costa, a como de lugar. Piensen que especies familiares a las nuestras están hoy viviendo o tienen su hábitat natural en la selva amazónica y que a raíz de los incendios no controlados y de la masificación de este tipo de políticas ambientales que no favorecen nuestros escenarios ambientales, están siendo acabadas, están siendo destruidas y no tienen cómo defenderse. No tienen a alguien que vele por sus derechos como nosotros lo hacemos con nuestras mascotas. Piensen en eso. Ahora bien, múltiples especies de flora que proveen más del 20% de oxígeno para el planeta Tierra están siendo también sacrificados por aspectos como la ganadería, como la agricultura, como la construcción de represas hidroeléctricas y múltiples políticas que hemos mencionado anteriormente. Usted, al momento de abrir la llave, al momento de abrir el grifo, está haciendo uso de nuestros recursos naturales y a través de la pantalla de su celular usted está viendo cómo esos recursos naturales que usted está utilizando en ese momento están siendo acabados paulatinamente. Mencionemos el funeral glacial que se generó en Islandia, donde hasta nuestros glaciares se están derritiendo por nuestras prácticas indolentes. Es importante que usted tenga en cuenta esto y que de la misma forma sepa cómo actuar y cómo preservar sus recursos naturales dentro de lo que respecta a su alcance. Por eso es que nosotros en la descripción de este video vamos a poner múltiples cuentas que se encargan de una u otra forma y a través de colaboraciones de seguidores y de personas que hacen parte de estos movimientos
en la preservación de los recursos naturales. Y de la misma forma, hacer una invitación formal para que el próximo 23 de agosto acompañe y nos acompañe a todos al plantón que se va a realizar enfrente a la Embajada de Brasil para que el gobierno de dicho país, mancomunado evidentemente con los países aledaños, Perú, Colombia y demás, tomen acciones al respecto para que de la manera más pronta posible se pueda controlar este fenómeno atroz que evidentemente, y siendo muy realistas, está muy lejos de ser controlado prontamente. Hacemos un llamado a través de Sabor a Ti, siendo esta una ventana para múltiples personas que nos ven, para que cuidemos lo que es nuestro, y que sería un poco injusto y además de eso desagradecido decir que esto es nuestro, porque lo de uno no se trata así. El planeta Tierra no nos merece. Mientras que estemos pisándolo y habitándolo, tenemos que velar por su preservación. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos su atención y su amabilidad. Y recuerden que cualquier duda que tengan o cualquier postura que tengan al respecto, la pueden escribir en nuestra cajita de comentarios. Todo es válido, cualquier postura. No somos expertos, simplemente quisimos dentro de nuestro campo de acción y con miras netamente de hacer un llamado para que hagamos parte de esta iniciativa, pues usted nos pueda también elevar sus opiniones. Agradecemos su atención y los esperamos el día 23 en frente a la Embajada de Brasil para que podamos allí elevar nuestra voz de protesta con respecto a esta problemática que nos concierne e involucra a todos. Que estén bien.